es creciente, también es diversificado. O sea que se va haciendo una multiplicación del pecado y hay otras formas nuevas de pecado que tenemos en la actualidad. Hay personas que dicen, bueno, es que hace 2000 años que la Biblia se escribió, la gente vivía de manera diferente. Lo que pasa es que había pecados distintos por la cultura, pero la raíz del pecado sigue siendo exactamente la misma. Lo que los hombres hacían hace 3000, 4000 o 5000 años, algunos pensamos que tal vez la humanidad tenga en la tierra realmente hasta 12000 años, es una medida. Bueno, los más antiguos, desde Adán y Eva, cuando el pecado venía a sus vidas, era algo cultural. Había límites culturales, pero siempre había formas de pecar. Y hoy hay mucha cultura, hay mucha tecnología, hay muchas comunicaciones, pero el pecado sigue siendo el mismo. Y Pablo le habla a una sociedad clasista. Usted recuerda que Roma pues es una de las grandes culturas donde había castas, o sea que a la gente se le clasificaba por su nivel económico. Por supuesto que eso siempre existe, ¿no? El clasismo siempre existe, pero era mucho más marcado. Había 5 castas en la cultura romana y bueno, hasta la forma de vestirse, los lugares donde ellos iban, reflejaba cuál era su condición económica. Pero todos, desde las clases de los esclavos hasta los patricios y los césares, todos estaban bajo pecado. Entonces no es de ricos o de pobres, es de todos el pecado en nuestro corazón. Y Pablo le escribe a esta ciudad de Roma, no conociendo a los creyentes todavía, pero les habla del pecado claramente. Bueno, aún en una gran ciudad tenían necesidad los cristianos de saber que hay conductas que Dios aprueba y hay conductas que Dios reprueba. Y vamos a ver entonces en esta culpabilidad del hombre 3 argumentos de la culpa que tenemos los hombres, 3 argumentos de la culpabilidad. Y el primer argumento es menosprecio, menosprecio. Romanos 1 del 28 al 30. ¿Sabe que los hombres menosprecian las cosas de Dios? A la gente no le interesa lo que Dios piense, a la gente no le interesa lo que Dios quiere hacer. Por ahí este gran evangelista que acaba de morir, un gran siervo de Dios, llegó a decir, bueno, hoy la gente se preocupa mucho por no ofender a nadie, excepto a Dios. Lo dijo Billy Graham, ¿verdad? Un gran evangelista que acaba de morir. Y bueno, él dice algo muy cierto. Parece que la gente tiene muchas ganas de no ofender a nadie. Mira, no te ofendas, no lo hago por mal, no es contra ti. Pero a quien sí están ofendiendo es a Dios. Entonces, definitivamente el pecado nuestro es una reprobación de las cosas de Dios, de lo que Dios propone. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hay de parte de Dios contra el pecado, hermano? Ira. No hay complacencia, no hay tolerancia. Dios está enojado con el pecado. Tan enojado que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Porque los hombres luego queremos negociar con Dios, ¿no? Y decimos, yo soy así, es que me causa placer, a mí me gusta. En mi sector social es bien visto. Pero hermano, si Dios dice que es pecado, tenemos que abandonar, con la ayuda de Dios, con la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la ira de Dios se revela claramente contra toda impiedad e injusticia. Ahora, esta palabra impiedad es latina. La palabra pietà es fe en latín, impietà es sin fe. O sea, la impiedad es gente que vive sin fe. Porque es muy importante que notemos que fe no es creer en Dios. Fe es creer en Dios, pero también vivir de acuerdo a lo que creemos. O sea, es una fe con compromiso. Es una fe que está convencida del pecado. Porque mucha gente piensa que nada más con decir yo creo en Dios ya está bien. Y no, creen a su manera o creen sin compromiso. Entonces eso se llama creencia. Es diferente la fe de la creencia. La gente puede tener creencias y la creencia no transforma, no obliga, no santifica. Yo puedo creer lo que sea y hago lo que quiero con mi vida. Eso es una creencia. Pero la fe genuina, la fe bíblica, me compromete. Si tengo fe, tengo que cambiar en mi relación con Dios y con los demás con base en esta fe. O sea que sí, la impiedad del hombre es evidente, ¿sí? Quizás muchos digan que creen en Dios, pero no están en una relación de fe genuina y bíblica con el Señor. Y la palabra injusticia, por supuesto, ¿no? Es adiquía. Adiquía es injusticia y quiere decir lo que se opone a la ley de Dios. ¿Cuántas personas somos injustas? Todos. Todos somos injustos. También dice Romanos 3 y Romanos 6, ¿no? Que todos pecamos y por lo cual viene la ira de Dios y viene el juicio de Dios por nuestro pecado. Entonces, nuestra injusticia es vivir en oposición a la ley de Dios. Dios es justo y yo soy injusto.
Ahora, como yo soy injusto, vivo de acuerdo a esas normas y entonces estoy siendo reprobado en cuanto a las cosas de Dios. Dice también, esta injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Suena a juego de palabras, ¿no? Pero ¿sabe que muchas personas detienen la obra de Dios por su injusticia? Dice, no nos conviene que la gente crea en Dios, no nos conviene que la gente siga a Cristo. Y entonces se promueve la fe falsa, se promueve el pecado, se promueve la falsedad, y entonces viene a detenerse con injusticia la verdad. Y muchas personas que podrían tener noción de la verdad, porque alguna vez leyeron, escucharon o alguien les predicó, por conveniencia personal se detiene la fe y dice, no, esto no conviene. No conviene que la gente conozca esto. Más vale que la gente siga siendo impía, que sigamos siendo corruptos, que sigamos siendo pecadores, porque eso vende mucho. Y la santidad parece que no es popular. Entonces, ¿es grave el pecado del hombre? Dice, no solamente es impío, sino que detiene con injusticia la verdad. La gente del mundo que no conoce de Dios y que no tiene interés en Dios, está deteniendo la verdad, porque se promueven mentiras, se promueven falsedades y cosas que están muy en moda, pero que están en contra de la palabra de Dios. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Esto usa la palabra revelación, ¿recuerda? La palabra apocalipsis, que significa exactamente dar a conocer o descubrir. Y aquí viene una noción bíblica de algo muy importante. Originalmente la humanidad creyó en Dios. Si usted va desde Adán y Eva, hablan de un Dios. Aunque los judíos decían Jehová y otros quizás no decían este nombre, pero decían hay un Dios creador. Sin embargo, al poco tiempo la religión se corrompió y se hizo politeísta. Entonces hubo diosas y hubo dioses, semidioses, hubo cantidad de cosas y entonces la gente se apartó de Dios, porque originalmente el Señor es una verdad universal que estaba pues conocido como un Dios, ¿no? Y la gente poco a poco fue corrompiendo el concepto y hoy hay tanto politeísmo que hay religiones y países donde hay más dioses que personas, por ejemplo, ¿no? Y es algo impresionante cómo la gente tiene ídolos, porque la gente, habiendo conocido de Dios, lo fue negando. Ahora, esto pasó en cientos de años, quizás miles de años, ¿no? No pasó en un año, pero sí, la justicia de Dios que se reveló al principio ya está casi oculta. Solamente por la gracia de Dios, la escritura bíblica, el Antiguo y el Nuevo Testamento son la revelación de quién es Dios para que la gente le conozca. Pero la gente que no está en esa medida de buscar al Señor está en una gran idolatría. Dice, Dios se les manifestó. O sea, esa creencia en un Dios único, todopoderoso y santo, era universal al principio. Eso se conoce como la verdad del consenso universal. O sea que todas las culturas, si nos vamos hacia los orígenes de la historia, no decían muchos dioses, decían un Dios. Pero poco a poco, o los hombres se hicieron dioses, o hicieron dioses de las criaturas, como vemos que aquí dice en este pasaje, ¿no? Dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto se llama la revelación general, ¿se acuerda? Decimos Dios tiene 3 revelaciones. La revelación general es la creación. La revelación especial es la Biblia y la revelación personal es Jesucristo. O sea que la creación en sí testifica de Dios. Cuando una persona inteligente e informada piensa que todo es obra de la evolución, está demostrando una gran ignorancia. Porque por supuesto que las cosas no evolucionan, están ahí hechas. Hay genética, como dice en Génesis, hay semillas para cada criatura, para cada ser vivo que tenemos hoy conocimiento. Y bueno, hay variedades, pero no hay nuevas especies. Y por supuesto que la evolución se contradice, porque dice la evolución que las especies débiles van desapareciendo, y no han desaparecido. Algunas han ido muriendo por otras causas, pero siguen estando miles de especies, porque no hay evolución, ¿verdad? O como dicen, la madre naturaleza. Bueno, ¿qué es la madre naturaleza? Es algo así como una conciencia impersonal o universal. De ahí vienen los panteístas, ¿no? Los panteístas dicen todo es Dios. Dios está en el aire, Dios está en el agua, Dios está en el universo. Y ahí vienen una cantidad de filósofos y analizaríamos todo lo que dice, ¿no? Y creen que Dios puede ser cualquier cosa menos una persona. Entonces dice aquí que Dios se los manifestó. ¿Usted cree que lo que vemos que es tan precioso vino por una madre naturaleza? ¿Vino por una inconsciencia, algo que está solito funcionando? Pues no, ¿verdad? Decimos es que está precioso. Y cada vez que los hombres descubran más ciencia, la ciencia confirma a Dios. El genoma humano, la expansión del universo, todo lo que hoy están diciendo a nivel científico y tecnológico, comprueba que tiene un diseño perfecto, original, que viene de parte de Dios.
¿verdad? Alguien dice, es como si te encontraras un Ferrari. ¿Cuántos quieren un Ferrari aunque sea en póster, ¿verdad? En su pared? ¿Cuánto cuesta un Ferrari? Si no, ahí está el Ferrari, está precioso. A ver, un día me lo encuentro y se creó solito el Ferrari. ¿Usted cree? ¿Se creó solo? ¿Qué pensará usted de alguien que diga, este Ferrari no estaba aquí ayer, solito se hizo? Se creó solito, fíjate que solito se juntó el plástico, se juntó el metal, se diseñaron todo, y ahí está el Ferrari. ¿Estás loco? ¿Cómo crees que eso va a ser solo? Pues es la mente de los que creen que todo se creó solo. Dicen, no, es que está evolucionando. El rinoceronte es así porque evolucionó. Le gustó un cuerno enfrente y se puso bien cornudo y dice, soy un rinoceronte. Uno es lo que prefiero ser más grandote y orejón, es el elefante. Es decir, depende de lo que cada quien prefiera. Oye, ¿por qué nosotros no somos mejores de lo que estamos? Hubiéramos preferido hacer otra cosa, ¿no? Dices, te conformaste eres muy conformista, es que tú eres conformista. No hay evolución. Hay una creación perfecta y un universo perfecto creado por Dios. Si usted ve al ser humano tan perfecto, ¿es creado por quién? Por Dios. Aunque tenemos enfermedad y vejez y cuestiones ambientales y todo esto, nos damos cuenta que somos una creación de un Dios perfecto, ¿verdad? Cuando a usted le dieron su bebé, los que somos papás, ¿qué sintió? Impresionante, ¿no? Dije, lástima que se parece a mí, pero está bien, fuera de eso está perfecto, ¿verdad? Decimos, fuera de eso está perfecto. Qué bendición tan grande, no nació solito, ¿no? Imagínense que le digamos a la mamá, oye, tú como mamá lo hiciste solita. No, está engendrado en ella, pero no lo hizo ella, lo hizo Dios. Dios puso las células, Dios puso todo el proceso para que venga un bebé. Por eso dice la palabra, no tienen ¿qué? Excusa. Cuando digan, no, es que esto se creó solo, la ecología y la evolución, son puros argumentos falsos. Es una necedad, porque realmente nada se hace solo. Todo tiene un creador, todo tiene una perfección de diseño. Aunque Adán y Eva, desde que caímos, estamos degradando la tierra porque está contaminada, aún así sigue siendo preciosa, ¿no? Ahí se dice que algunos astronautas, cuando ven la tierra desde las naves aquellas, dicen, no puedo dudar que hay un Dios viendo este planeta tan impresionante, ¿no? Aunque ahora vemos imágenes de mucha calidad y todo, pero no es igual que estar en aquellos lugares, ¿no? Sin embargo, cuando alguien lo ve, dice, este planeta no se sustenta solo. No hubo un Big Bang que tiene ya 100 millones de años y sigue girando solita la bola. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Se repite? ¿Hay otro lugar? No. ¿Por qué aquí sí? Porque nosotros somos necios de corazón y preferimos creer mentiras, preferimos creer falacias. Ahora, ¿esto qué implica contra nosotros? Como creyentes tenemos que aprender que la palabra nos forme. El pecado sigue causando la ira de Dios. Dios no consecuenta el pecado en sus hijos. Dios no consecuenta que nosotros seamos como somos. Un creyente tiene que ser transformado. Estamos en un proceso de metamorfosis. Y veremos ahorita las conductas descritas de pecado, pero nos damos cuenta que gracias a Dios, la ira de Dios se quitó contra nosotros, porque Jesús la aplacó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús derramó su sangre, ese sacrificio tan impactante, tan impresionante, hermano, se quitó la carta de decretos que había contra nosotros. Se quitó la calidad de pecado, se quitó la calidad de injusto, se quitó mentiroso, todo lo que éramos, se quitó por la gracia del Señor. Entonces ya no tenemos la ira de Dios. No somos perfectos como nosotros quisiéramos, porque perfecto significa adecuado realmente. Somos perfectos porque así dice Dios, pero todavía tenemos fallas. Aún así a veces tenemos errores y cosas tremendas, pero estamos ya en el camino del Señor. Y tenemos que ver cuál es el propósito de Dios. Dice la palabra que Dios creó a la humanidad para que creyeran en Él. ¿Sabe usted que la palabra hombre en griego antropos significa el que ve hacia arriba? Eso significa antropos, ¿eh? El que ve hacia arriba. O sea, el único ser de la creación que puede tener contacto con Dios es el hombre. Los animales son muy lindos, pero no tienen conciencia de Dios. Cuando dice que creen y que cantan y que alaban, es simbólico, es un mensaje simbólico que, bueno, son testimonio de la gracia de Dios. Pero el único ser que conscientemente adora a Dios es el que está hecho a la imagen de Dios, que somos nosotros. Ahora, Dios se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos impiedad? O sea, una fe no comprometida, una fe no relacionada con la palabra, una fe a mi manera, como decimos muchos, ¿no? La fe a mi manera está reprobada delante de Dios, porque es a la manera de Dios, es de acuerdo a su palabra. ¿Cuántas veces somos injustos, hermano?
porque nos beneficiamos nosotros, ¿no? Casi siempre es muy automático el egoísmo, me beneficio yo. Siempre que pueda yo sacar un beneficio, lo saco. Pero también cuando pueda perjudicar al que está a un lado, lo perjudico. Y eso, hermanos, es injusticia. Tenemos que ir en contra de la injusticia. Y algo que tenemos que ver, la revelación general, la creación, testifica de Dios. Hay un pastor que fue a la Patagonia, ¿verdad? Usted sabe, allá al sur de Argentina. Y él iba con su esposa como cristianos, ¿no? Y felices de estar allá. Y bueno, todos los demás viajeros eran incrédulos, ¿verdad? Y todos decían, mira cómo evolucionó aquí todo. Qué paisajes tan bellos, llenos de hielo. Hay animales muy bellos que, bueno, hasta para sacarles una fotografía, ¿no? Había unos lagos, unos amaneceres, unas puestas de sol impresionantes. Y todos los viajeros decían, ¿cómo todo evolucionó? Mira qué bonito está esto. Este animal, ¿cómo evolucionó tan bonito? Mira este pájaro, qué bonito color escogió. ¿Usted cree que escogen solos? Nada más los únicos que decían, hay un creador grande, era este pastor y su esposa. Y decían, gracias a Dios por este pájaro tan bello, sus colores, sus dimensiones, su vuelo es precioso, este lago tan transparente, estos peces, estas aves, estos animales que veían, decían, gracias a Dios por el diseño. Dios es un diseñador perfecto. Y cuando usted ve la creación relacionada con el Creador, se da cuenta de la verdad completa. Los que no conocen a Dios no tienen la verdad completa, porque tienen la evidencia física, pero no interpretan al diseñador. Cuando usted come una fruta, ¿se da cuenta del perfecto diseño de Dios? Ya viene envuelta, nada más para lavar y comer. Pero qué preciosa, ¿no? Esta fruta, bueno, ¿cómo es que el arbolito solito, ¿no? Y diseñó y le metió los minerales y las vitaminas solito. No. Cuando usted ve cualquier cosa, decimos gracias a Dios por lo que tú creaste. Cuando usted ve a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus papás, a la gente que usted tiene cerca, vea en ellos el diseño de Dios. Que no somos perfectos y estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero gracias a Dios, porque esta creación es perfecta y preciosa. Aunque la hemos contaminado, y no justificamos la contaminación, pero tenemos necesidad de darnos cuenta que todo es muestra del impresionante Creador. Nada surge solo. La creación espontánea no existe. Todo lo que usted ve viene de un Creador. Y ahora que los científicos descubren tantos animales que no estaban contabilizados, sobre todo en el mar, ¿no? Que hay tantas especies impresionantes, ¿qué vemos? Un Creador maravilloso, que hace animales de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas, porque Él es creativo, Él es creador. Y gracias a Dios por su creación. Nosotros decimos, yo alabo a Dios, porque no puedo ya adorar la creación, yo adoro a Dios. Ahora, el segundo argumento de la culpabilidad del hombre es la idolatría. Idolatría, Romanos 1, de 21 al 25. La palabra eidolon, ¿verdad?, quiere decir vacío, originalmente. Lo que traducimos como ídolo es algo que está vacío. Algo que tiene una imagen, pero que no hay nada dentro de él. No tiene nada, nada, más que una imagen que puede ser agradable o puede ser para algunos valiosa, pero no tiene ningún valor. Entonces el ídolo realmente en sí no es nada, pero nosotros le damos un valor. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, qué terrible es el envanecimiento, ¿verdad? Recordamos que la palabra vano también quiere decir vacío, nada menos, pero bueno, ¿cuántos somos vanidosos? O sea, en un vacío egoísta o egocéntrico o narcisista, nosotros nos creemos el centro del universo. Nos creemos lo más perfecto que hay. O nos creemos superiores a Dios, incluso los seres humanos, ¿no? Lo que se llama el antropomorfismo que se deifica, cuando el hombre se ocupa el lugar de Dios. Muchos hombres se sienten mejores que Dios, ¿no? Y eso es terrible. Ahora, dice aquí en este versículo 21 que conocieron a Dios. Otra vez, la cultura histórica de la religión. Si estudiamos la religión histórica desde sus orígenes, siempre llegamos a un Dios creador. Aunque en muy poco tiempo se degradó, y llegó el politeísmo y llegaron muchas otras formas de idolatría, pero habiendo conocido que hay un Dios, ya no le glorificaron. La palabra glorificar quiere decir reconocer. Nosotros, si realmente queremos seguir a Dios, le glorificamos a Él.
Que no nos glorifiquen a nosotros, ni nos glorifiquemos nosotros mismos. ¿A quién le damos la gloria? A Dios. Quien merece reconocimiento, quien merece alabanza siempre es Dios. Pero los hombres dejaron de alabar a Dios. Dijeron, ya no queremos alabar, queremos que nos alaben a nosotros. ¿Se da cuenta cómo al hombre le encanta que lo alaben? A la gente le encanta el halago. Le encanta que le digan que es especial, que es muy lindo, que es lo mejor. Al hombre le encanta. Se aplauden unos a otros, aunque el hombre es creativo y tiene talentos o trabajos que podríamos reconocer, pero al hombre le va más allá el deseo de ser reconocido. Que vean qué inteligente, que vean qué preparado, qué científico, qué artista o lo que sea, o qué belleza física tiene alguien. Entonces esto nos hace vanidosos, nos hace vacíos. Dice, no le glorificaron como a Dios, o sea, dejaron de alabar a Dios y se alabaron a sí mismos. ¿Usted conoce gente que se alaba mucho a sí misma? Sí, ¿verdad? Todos los seres humanos se alaban a sí mismos. Tristemente algunos cristianos también se alaban a sí mismos. Ojalá que dejemos de hacerlo, pero muchos tenemos esa debilidad de carácter, ¿no? Dice, y ni le dieron gracias. O sea, los hombres ya no agradecen a Dios. ¿Sabe que si amaneces porque Dios está? Eso se llama Dios como sustentador. Dios sostiene su creación o Dios sustenta su creación. Por eso amanece, a pesar de la contaminación, a pesar de las guerras, a pesar de nosotros, sigue la vida, porque Dios quiere que siga. ¿Le da usted gracias cuando amanece? Sí. Gracias, Señor, gracias porque amanece, Señor. Lo que tú tengas para que yo haga con mis hijos, con mi casa, en mi trabajo, en mi ministerio, estamos para servirte. Gracias, Señor. Y hermano, ya muchos no le damos gracias. La generación actual es una generación hedonista. Cree que todo merece y cree que todo es fácil y entonces no agradecemos nada. Y hermano, la verdad es que bíblicamente no nos merecemos nada. Y el día que Dios quiera quitarnos, ¿nos puede quitar o no? Dios puede quitarnos lo que quiera cuando Él quiera, Él es el Señor. Y luego decimos, no, Señor, tú no puedes quitar esto. Claro que puede. Que no lo hace por amor y por misericordia es otra cosa, pero de que puede, puede. Y el día que me quite algo valioso, yo le doy gracias. No me pongo a Él, no le maldigo, le doy gracias. Si soy sabio como Job, si soy menos de eso, pues tengo un problema. Pero si hay gratitud del Señor, gracias, Señor, por todo. Gracias porque este día empezó, gracias por lo que tú estás haciendo. Dice además ahí, se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué nos hace vanidosos? El razonamiento. ¿Se da cuenta que la gente inteligente es muy vanidosa? La gente inteligente es muy altanera, porque tiene una capacidad de pensamiento, como dicen los procesos mentales tan rápidos, que bueno, sorprenden a los demás, ¿no? Nos dejan así muy atrás, pero se hacen muy vanidosos. Entonces dice, se envanecieron en sus razonamientos. O sea que el razonamiento sin Dios crea vanidad. Un razonamiento con Dios crea sabiduría, pero sin Dios crea necedades. Y muchos de esos que son súper inteligentes para ciertas cosas, qué torpezas hacen para otras cosas, ¿se da cuenta? Muy inteligentes en un área, muy preparados, muy excelsos, pero hay áreas de su vida terriblemente malas, porque el hombre sin Dios está eternamente perdido. El hombre necesita a Dios en su corazón. Entonces, en su vano razonamiento se hacen soberbios. Y me dicen, es que esto no es razonable. A mí no se me hace razonable. Si usted sigue pensando en la razón, pues tiene que convertirse, porque sí razonamos, pero por encima de la razón tenemos a Jesús. Razono, pero mi razón está debajo de lo que diga Dios, de lo que disponga Dios. Y si Dios dice, después razono, pero no primero razono y luego acepto las cosas de Dios. Eso es al revés. Primero tengo que reconocer y después puedo usar la lógica y la inteligencia. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué terrible condición. Súper inteligentes, súper vanidosos y su corazón cae en tinieblas. ¿Se da cuenta cuánta gente inteligente no puede conocer de Dios? Dicen, es que yo conozco tanto, he leído tanto que yo no puedo creer en la Biblia, no puedo creer en Jesús. Esa es la soberbia del hombre. Porque cuando nosotros conocemos a Jesús, nos acercamos a la Biblia con humildad. Nos acercamos a las cosas de Dios totalmente derrotados y reconociendo nuestra condición perdida. Pero el hombre sin Dios es muy soberbio y no quiere reconocer la gloria de Dios. Dice que hay un corazón entenebrecido, en tinieblas. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Todos los hombres sin Dios se creen sabios. ¿Se da cuenta? Dice, nadie es como yo, nadie es tan inteligente como yo. Nadie puede hacer lo que yo hago, nadie propone lo que yo propongo. Y se sienten muy soberbios. ¿Sabe que hay mucha gente más inteligente siempre? ¿Ya se dio usted cuenta de eso, no? Quienes son inteligentes, siempre hay personas que son mucho más inteligentes. Quien tiene una preparación, hay quien tiene 10 preparaciones. O sea, no podemos llegar a un punto de vanidad.
Porque hay muchísimas personas más inteligentes, más preparadas, con más cualidades. ¿Por qué nos usa Dios a nosotros? Pues por su misericordia. Porque Él es misericordioso y nos usa a nosotros. Pero no somos ni los más inteligentes, ni los más sabios, como dicen algunos, ¿no? Entonces dice aquí, profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquellos que dicen, yo sé hacer las cosas, yo pienso mejor que Dios, a mí la religión, a mí la Biblia, esto no me queda. Son muy necios, ¿ya? Y profesando ser sabios, se están haciendo torpes. Necio significa eso, ¿no? El que se opone a las cosas. ¿Cuánta gente necia conoce usted? No voltee a ver a nadie, por favor. Tampoco voltee mucho hacia acá, voltee para otro lado de momento, ¿no? No sea que haya coincidencias. Pero mucha gente que se cree muy sabia es muy necia. Y le decimos, mira la palabra, y dice, no, yo no quiero la palabra, yo quiero acá, yo quiero allá, la filosofía, mi maestro, todo eso vale. Pero el conocimiento de los hombres está muy por debajo del conocimiento y la revelación de Dios. Lo que dice Dios es infinitamente superior. Si no queremos ser necios, hay que ser sabios según la palabra de Dios. Tengo que aprender a ser sabio. Dejar mis razonamientos, mi lógica, mi conocimiento mundano, que tiene una utilidad mundana, pero en cuanto a las cosas de Dios, lo tengo que limitar. Y no tengo que sobrevalorarlo, porque muchas veces valoramos demasiado esas cosas, ¿no? Y tenemos que aprender que todo tiene un valor relativo. Lo único que tiene valor absoluto es Dios, y su reino y sus cosas. No nos hagamos necios. Dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso está impresionante. La palabra cambiar quiere decir poner en lugar de, o sustituir, será una traducción muy correcta. Y estos hombres que eran inteligentes, pero se hicieron soberbios, vanidosos y necios, sustituyeron la gloria de Dios revelada y ahora le estaban poniendo ídolos en lugar de al Dios incorruptible. ¿Por qué Dios es incorruptible? Porque es espíritu. ¿De acuerdo a ustedes? Es un ser infinito, más grande que el universo. Ese es Dios, formado por tres personas que ya conocemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas y es un Dios verdadero. Y entonces es infinito y es espíritu y Él no se corrompe. Por amor a nosotros Jesús se hizo corruptible. Jesús se hizo carne por amor a nosotros, lo cual es una gran muestra de amor. Pero Él siempre ha sido incorruptible. Y Él que no cae en degradación, Él no envejece, Él no se enferma, a Él no le duele la cabeza, ni le viene la edad, ni nada de eso. Él es perfecto. Bueno, este ser incorruptible fue abandonado y en su lugar pusieron imágenes. Aquí viene la idolatría como imágenes. La idolatría como imágenes, la gente ve algo que le gusta y le parece divino. Y entonces dice, dejaron la gloria, ese brillo, quiere decir la palabra gloria, el brillo del Dios incorruptible, del Espíritu eterno, lo dejaron. Si no nos gusta esta gloria del Dios incorruptible, queremos una semejanza con imágenes pues de hombres. ¿Se da cuenta que la imagen del hombre es muy buena? Es un diseño perfecto de parte de Dios, pero es un diseño de Dios. ¿Y cuántas religiones en el mundo se basan en imágenes antropomórficas? O sea, imágenes de hombres. Ponen mujeres muy lindas, ¿no? En ciertos sectores religiosos, dicen, esta es una diosa, o es una ninfa, o lo que sea, como usted le quiera llamar, y se ven bellísimas, ¿no? Y hay grandes pintores que las hacen y las diseñan. Está muy linda la imagen, pero es corruptible. La imagen se va a echar a perder, se va a oxidar, y a muchos les ha pasado, ¿no? Accidentes de humedad, accidentes microscópicos, ¿no? De contaminaciones, porque son hechos por algo material. Dios es inmaterial, ama lo material porque está en nosotros, pero Él es inmaterial. Y la gente busca imágenes de hombres. Cuando usted ve a alguno de esos ídolos en forma de hombre o de mujer, pero ya después de muchos años, ¿cómo se ve esa imagen? Muy dañada, muy deteriorada. De hecho, hay gente que se dedica a restaurar arte sacro, porque no se puede mantener como debería de mantenerse, ¿no? Es que es corruptible. Entonces no es Dios. Si una imagen de mujer o de hombre se corrompe, no tiene divinidad, porque no viene de Dios, por supuesto. Dice ahí, entonces, buscaron imagen de hombre corruptible, y luego viene de animales, aves, cuadrúpedos y reptiles. Es una división más o menos de la clasificación de los animales en el tiempo de Pablo. ¿Cuántas aves se usan como divinizadas? ¿Se da cuenta? ¿Cuántas aves se ocupan en lugar de Dios?
Dicen, esta ave tan preciosa es el dios X, o el dios Y, o la diosa X o Y. Esta es un dios en forma de ave. Las aves pueden ser muy lindas, ¿no? Tienen una belleza porque las creó Dios, pero no, le dan un lugar como de Dios. Dicen, esta ave está divina, es preciosa, mira, ahí tiene un gran poder. Los cuadrúpedos, pues ¿cuántos, no? Todos de 4 patas, dicen por ahí, ¿no? Pues hay una cantidad de cuadrúpedos impresionante. Y hay muchos cuadrúpedos que los han hecho dioses. Si usted va a lugares como la India, ¿no? Ya reconocemos, muchos lugares de África también, y en el mundo entero, en América no nos quedamos atrás. ¿Cómo quedarnos atrás con el vudú, ¿no? Y con todas las formas de animales que la gente tiene ahí, hasta gallinas ponen, ¿no? Como parte de sus ritualismos, le dan un lugar y un poder que no tienen. Los animales solamente son creados por Dios para acompañar al hombre, no para que los adoremos. Aunque estén bellos o grandes o chicos, o nos parezca que están en peligro de extinción o lo que sea, tenemos que cuidarlos, pero no porque tengan nada de divino. Y cuidado con los reptiles, ¿no? ¿Cuántos reptiles hay por allí, dragones y cosas tremendas? Porque le han dado un lugar como si fuera Dios, pero no son divinos, son creados por Dios. Dice el versículo 24, por lo cual también yo los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este versículo va complicando, nos va de la idolatría al pecado, va trasladando de adorar imágenes de cualquier tipo de ser creado, para también cómo deshonrar nuestro cuerpo. Y dice ahí claramente entonces, Dios los entregó a la inmundicia. O sea, en el juicio de Dios, dado que la gente es idólatra y dado que no quieren seguir a Dios, viven en la inmundicia. La palabra inmundo quiere decir muy sucio, ¿verdad? Es muy, muy sucio. ¿Será que la gente vive en suciedad o no? ¿Así en su pecado? Que ahorita vamos a ver la descripción que hace, que es una parte de lo que son los pecados. Hay una gran inmundicia. La gente anda en la suciedad de su pecado y se siente feliz. Dice, mira qué feliz ando con mi adulterio, qué feliz ando con mi alcoholismo, qué feliz ando con las formas en que yo vivo y hago y deshonro y robo y mato y soy feliz, porque no conocen la palabra de Dios. Entonces, estas personas están en una suciedad personal. No sé si usted ya notó, pero los que estamos en Cristo vivimos en la suciedad. Pensábamos estar bien y no estábamos bien, hasta que llegó la luz de Jesús. Y con su luz nos hizo notar cuán sucios estábamos y cuánta necesidad de un Salvador, cuánta necesidad de que nos limpiaran. Y claro que Jesús nos limpió, ¿verdad? Somos salvos por su gracia, ¿no? Dice, entonces, en las concupiscencias de sus corazones. La palabra concupiscencia es el principio del placer. Lo que en psicología se maneja como principio del placer, aquí se llama concupiscencia. O sea, es una inclinación para tener placeres. Todos tenemos concupiscencias. Hay cosas que nos producen placer, que nos producen gusto, o le llaman gratificación también, está bien. Hay cosas que nos hacen sentir bien, pero tenemos que darles una medida. Esos placeres que son permitidos por Dios, tenemos que darles una medida. Pero cuando son placeres prohibidos por Dios, se llaman pecado. Y mucha gente vive en sus deseos. ¿Y por qué vives así? Es que así me gusta, yo así deseo. Sentí el deseo, me dio el impulso, y viven en sus impulsos, sin importar cuántas consecuencias vienen por vivir con esos impulsos en sus corazones, ¿no? Dice entonces que viven en la concupiscencia del corazón. O sea, a lo más profundo del ser humano, ahí está el principio del placer. Me produce placer, me produce alegría o un gozo temporal y yo lo quiero hacer. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí hay un principio. El cuerpo humano fue creado por Dios para honra. ¿Se da usted cuenta que el cuerpo puede ser honrado? Es muy bello, ¿no? Cuando estamos sanos o jóvenes o tenemos facultades, su cuerpo es una maravilla, pero hay que usarlo para bien, porque también el cuerpo puede ser deshonrado. Como veremos enseguida, deshonramos el cuerpo con el pecado, en vez de honrarlo con la comunión con Dios. Y claro que nuestro cuerpo tiene muchas relaciones y situaciones con las cuales podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero nunca fuera de la palabra de Dios. Dice el versículo 25, cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Otra vez, cambiaron, quiere decir, sustituyeron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuánta gente hoy vive en la mentira? ¿Se da cuenta? Dice, no importa que no sea cierto, con que suene bonito, ¿ya? Sonó bonito y me gustó. Oye, ¿y le podrá cumplir? Tal vez no, pero me gustó. Pues qué problema. ¿Cómo es que te puedes comprometer con algo porque te gusta cómo suena y a lo mejor no te cumplen?
Es que yo así prefiero vivir. Cuidado, estamos neuróticos y enfermos de mentira, hermano. De verdad que sí. Y a la gente le encanta la mentira, ¿no? Mucha gente dice cosas para quedar bien sabiendo que no es cierto. Y lo dicen para quedar bien. O lo dicen por alguna situación política, económica o la que sea, ¿no? Pero no están en la verdad. Y ahí tenemos un gran problema. Qué difícil andar con la verdad, ¿se da cuenta? Cuando nos dicen, oye, ¿tú qué opinas de esto? Pues no te puedo mentir, te tengo que decir la verdad. ¿Pero estás dispuesto a escucharla? Sí, cómo no. La gente es libre pensadora y no es cierto. Están atados a una forma mundana de vida y no les gusta la verdad. Dicen, ay, no, esto que tú dices es muy exagerado. ¿Cómo que Dios y la santidad? Si yo hay que darle rienda al cuerpo y que el cuerpo sienta lo que recibe. Y hay una cantidad de dichos tremendos, hermano. Porque dice ahí que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando a las criaturas, otra vez es idolatría, ¿no? Dándole honra a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Dice Pablo, amén. O sea, Dios es bendito siempre. Lo bueno, lo creativo, lo perfecto, así es Dios siempre. A pesar de nuestra idolatría. Pero la gente cambió al Dios perfecto por los seres humanos y por los ídolos imperfectos. Esto tiene que ver una dinámica con nosotros, hermano. Cuidado con darle el lugar de Dios a cualquier objeto. No hay nadie a quien le podamos decir, yo te adoro, te puedo querer mucho, puedo sentir un gran afecto por ti o tener muchas cosas, muchos sentimientos, pero adoración, ¿a quién? Solamente a Dios. Es un nivel muy elevado, un nivel que solamente le pertenece a Dios. Al único a quien adoramos y nos hincamos ante Él es ante nuestro Dios. Y cuidado con los razonamientos, ¿no? Seguimos razonando, pero el razonamiento tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. La Biblia no dice que dejemos de razonar, dice que el razonamiento sea sujeto a la palabra de Dios. Entonces decimos, Señor, voy a razonar, pero en base a lo que es tu palabra, en base a tu revelación. Tengo que quitar la necedad de mi corazón, quitar la perversidad. ¿Ya se dio cuenta de lo malo que tenemos todos? Decimos, ay, qué cosas tan feas tengo. Tengo unas inclinaciones, tengo unas facilidades, unas tendencias horribles. Cuando me doy cuenta de eso, puedo trabajar. Cuando no me doy cuenta de eso, es un gran problema. Porque decimos, no, yo no tengo pecados graves. Todos tenemos pecados. No hay nadie perfecto. No, pero no quiere decir eso que yo siga siendo imperfecto. Quiere decir que tengo que trabajar con mis imperfecciones, tengo que trabajar con aquellas cosas que me dan trabajo. Porque viene la mentira y el castigo divino. ¿Sabe que todo pecado será castigado? Eso recuérdelo, todo pecado será castigado. Porque luego uno ve a la gente que no le pasa nada, ¿no? Este es bien criminal y mira, anda libre. Eso entre los hombres. Pero ante Dios, hermano, todo pecado será castigado. A menos que estemos en Cristo y nos perdone y el Señor nos cambia, ¿no? Y bueno, viene una bendición. Ahora, el tercer argumento de la culpabilidad del hombre que maneja Pablo es el pecado. Nada menos, vamos a meternos con el pecado. Romanos 1, del 26 al 32. Dice que hay una degradación. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturales. ¿Es clara la palabra de Dios, hermano, o no es clara? Es totalmente clara, ¿no? Dice que están entregados a pasiones vergonzosas. Fíjese que hay pasiones que manejamos y pasiones que nos controlan. Cuando una pasión me controla, es un pecado, porque es algo que yo busco todos los días, algo que me produce placer o que me hace sentir bien o cualquier cosa, pero que no está bien ante Dios, es una pasión desordenada. Y hay pasiones ordenadas, o sea, tengo cierta inclinación o gustos que Dios aprueba en su palabra, pero con base a lo que Dios dice. Entonces hay una pasión que está bajo un cierto control. Es muy complicado, ¿no? Pero tenemos que ser saludablemente apasionados. O sea, no quiere decir que no tengamos ninguna pasión ni ninguna inclinación, pero controladas. Yo amo controladamente. Tengo una relación con los demás con un control. Tengo situaciones muy lindas en mi vida, pero están bajo un control. Y nunca esas situaciones me tienen que manejar a mí. Porque cuando la situación nos maneja, se convierte en una pasión desordenada. Vicios. Dice cosas ¿qué? Vergonzosas. ¿Se da cuenta que el pecado causa vergüenza, hermano? De momento parece muy lindo el pecado, como la serpiente cuando va a morder parece que fascina, pero muerde. Y el pecado siempre va a dar a luz a muerte, siempre va a dar a luz a un gran dolor, siempre dará a luz a una situación tremenda, ¿no? Y vergonzosa. ¿Sabe? Si usted se va en pos del pecado, va a ser avergonzado. De momento parece que usted es muy inteligente, ¿no? Usted está en una doble moral, o usted vive el pecado y nadie se da cuenta, pero va a venir una vergüenza.
viene la consecuencia del pecado. Siempre son pasiones que avergüenzan. Y luego viene aquí el lesbianismo. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Dios creó hombres y mujeres o creó algo más? Porque hoy se llama así, ¿no? La ética sexual del día de hoy, o la política sexual que está manejando está tremenda. Hay una diversidad, hermano, ya no es una, son cientos de modalidades de sexualidad humana. Y eso es un error delante de Dios. Si Dios nos creó mujeres, en este caso, ¿cómo tienen que comportarse? Pues como mujeres, en lo sexual, en la búsqueda de un placer con un esposo en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, está perfecto, ¿no? Pero muchas mujeres tienen un papel masculino. Y entonces, aunque la sociedad diga, esto es libre y ahora ya se legisló, pues se pueden legislar mil cosas. Pero lo que dice la palabra de Dios es que es contra naturaleza. ¿Se da cuenta? Dice claramente la palabra, cambiaron el uso y es contra naturaleza. Y luego viene en el 27 la homosexualidad. O sea que sí viene muy claramente diversificada aquí la situación, muy definida. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Es clara o no es clara? Es totalmente clara. La homosexualidad nunca viene de Dios. Ni es porque hubo más hormonas femeninas, ni es por nada, siempre es por malas relaciones, por una mala enseñanza homosexual en la etapa básicamente de primaria o de adolescencia. O sea que a muy chicos nos empezamos a degradar, ¿no? Dice ahí, hombres también dejaron el uso natural de la mujer. ¿Para qué creemos en la mujer? Pues para que acompañe al hombre, para que seamos una pareja real, hombre-mujer, que se puede reproducir, que tiene papel para los hijos requieren un papá y una mamá. Porque también la política hoy está tremendamente mal, ¿no? Y decimos, pues es que tú tienes que ver porque tienes dos papás, o tú tienes dos mamás. Suena muy moderno, pero está en contra de la palabra de Dios. No lo decimos nosotros, ¿de dónde lo estamos sacando? De la palabra de Dios. Si usted quiere que la política o los científicos digan, tienen mil cosas que decir. La palabra de Dios es clara, es contundente y es completa. Y dice que también los hombres cambiaron el uso de la mujer. O sea, no es que así nací, yo soy así, no, yo estoy cambiando. La homosexualidad y el lesbianismo son una rebeldía en contra del plan de Dios. Dios me hizo hombre, yo me siento mujer. Soy una mujer por dentro y hombre por fuera. No, que te faltan neuronas nada más, pero si te arrepientes, Dios puede cambiar tu corazón. A los homosexuales los amamos, pero tienen que cambiar su mentalidad. Dicen, ¿tú eres homofóbico? No, dice la palabra que tenemos que hablar en la palabra. No nada más decir, sí, vente, todos somos iguales y qué bueno que tú seas así. Entonces, ¿cuándo va a cambiar esa persona? Pues nunca, porque le estamos diciendo que está bien. Pero esta palabra dice que no. Y dice, y se encendieron en su lascivia. La palabra lascivia es aselgeía, quiere decir una pasión desordenada, incontrolable y vergonzosa. ¿Usted conoce gente que es erotómana? ¿O se llaman así? Erotómanos, O sea, que lo erótico es una manía. Y buscan relaciones sexuales con quien sea, con mujeres, con hombres, con quien se presente. Y es la política que usted ve en el cine, ¿no? En la cinematografía hay hombres ahí que tienen 1000 mujeres y una cantidad de mezclas raras. Dicen, hombre, ¿qué mujer? Es un mujerón. No. Es una persona que necesita ayuda. O este hombre es un toro. No, tiene mente de toro, hay que cambiársela tantito porque hay que cambiar un poco más. Y dice, se encendieron en su lascivia, en un desorden de pasiones. ¿Y lo ve usted o no lo ve con claridad? Así está, hermano. Y parece que es muy bueno, ¿no? Ahora, decimos siempre, les amamos, pero Dios tiene un plan para cambiar sus corazones. Tienen que entrar en un proceso de transformación. Mientras no queda en transformación, va a haber un problema. Pero eso trae otros problemas allí también. Dice el versículo 28, y como ellos no pudieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, viene una consecuencia de parte de Dios. Como ya tienen una mente ellos cauterizada, una mente que no reacciona, que no recibe revelación, pues entonces Dios deja sellar esa mente. Pero ¿cómo está esa mente? Reprobada. Esta intelectualidad, esta política plurisexual que tenemos, es una mente reprobada. Porque puede basarse en argumentos políticos, económicos, científicos o de lo que sea, pero tiene una reprobación.
porque está yendo en contra de la palabra de Dios. Y sí piensan, y son inteligentes. Oye, si fuera mal, esta persona estuviera mal, no sería tan inteligente. No dice nada de la inteligencia, habla de la preferencia sexual que tienen. Y ahora también decimos eso, ¿no? La identidad de género. Tú puedes escoger ser hombre o mujer. Ya el día que en la escuela te den libertad, porque está pasando, esto está legislado, por supuesto. Entonces, si el niño se siente niña, trátenlo como niña. ¿Cuántos problemas va a crear esto, hermano? ¿No? Si ya tenemos 1000 problemas, con esta política sexual vienen más problemas. ¿Es correcta la política? No, no es correcta. Es antropocéntrica, puede ser muy política, pero no está basada en la palabra de Dios. Es que a nuestros hijos, aunque en la escuela les digan que pueden elegir ser hombre o mujer o lo que sea, tenemos que enseñarles en la palabra. La palabra dice que Dios te hizo hombre o te hizo mujer. Y los dos casos son perfectos. No tienes que ser más porque eres mujer o porque eres hombre, es igual, es una personalidad que tú tienes, pero así te creó Dios. Y hermano, la gente dice que puede cambiar esto. No podemos cambiar ni el color de la piel, ni el cabello, aunque algunos lo hacen temporal y eso, pero no cambiamos nada. Así como nos creó Dios, así debemos seguir. Y no me hable de transexuales y de la gente que tiene, hace unas semanas hablábamos de esto, ¿no? En una de las clases, es una cantidad de cosas. Porque tienen libertad de hacerlo, pero si quieren acercarse a Dios, tenemos que predicarles con amor, porque esto va en contra de la familia. Cuando alguien ya son 2 hombres al frente o 2 mujeres al frente de un hogar, o hay tanto adulterio y tantas cosas, la familia es dañada. Pobres hijos, ¿no? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién les va a instruir? Pues quién sabe, los hijos son la última pieza en este juego, y ya hasta los están legislando. Entonces tenemos que pensar en eso, hermano. Siempre que usted hable como hombre o como mujer, es una bendición ser hombre, es una bendición ser mujer, pero tenemos que estar con base en lo que Dios hizo para nosotros. Que no caigamos en una mente reprobada. Dice el versículo 29, y estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. O sea, estas personas tan librepensadoras, tan políticamente correctas, están atestadas, o sea, invadidas. Viene de testa, cabeza, o sea, están hasta la cabeza. Eso es atestado. ¿De qué? De perversidad. Y vienen 23 pecados. Si usted decía que no hay, aquí hay, en Gálatas capítulo 5 y en Romanos 1. Hay una lista, aquí son 23 pecados, nada más 23. Y algunos son genéricos, o sea, tienen una diversidad de expresiones y hablaríamos de muchas cosas, ¿no? Están atestados de injusticia. ¿Se da cuenta que la gente es injusta? Está llena de injusticia. No hacen lo que debe de hacerse. Se han defraudado, se han corrompido, han asesinado y piensan que están bien. Y eso es injusticia ante Dios. Aunque a la gente le parezca bien o lo justifique o lo que sea, no. Fornicación es impureza sexual. ¿Cuántos jóvenes libres sexuales empiezan relaciones antes de casarse? ¿Qué es eso? Fornicación. En el día en que tú te cases y empieces tu vida matrimonial, vendrá la vida sexual. Y es linda y complicadísima también. Entonces tienes una etapa en la que vas a estar. Pero la gente dice, no, es que ¿para qué nos esperamos a casarnos? Nosotros somos muy libres y si nos, como decimos, si nos entendemos nos casamos y si no nos casamos. Es que la gente piensa así. Pero eso es ¿qué cosa? Fornicación. Entonces los jóvenes tienen que pensar muy bien, empezar su vida sexual a tiempo y de acuerdo al tiempo de Dios. Perversidad es desviación, es corrupción. Perversiones sexuales, decíamos hace unas semanas, hay 506 formas de perversión sexual. De personas que tienen relaciones con animales, con muertos, con cantidad de animales y cosas y objetos, hay 506 perversiones. Entonces, no podemos hoy hablar de ellas, ¿no? Pero son muchas. ¿Qué tal? Avaricia. La avaricia es el deseo de acumular. ¿Cuánta gente acumula y acumula? ¿Se da cuenta? Decimos, el día que yo tenga un sueldo, que me alcance para mi familia, que me alcance para mis gastos personales, pero empiezan a ganar mucho, ¿no? ¿Y quieren cuánto? Más. Y no le dan a Dios lo que deben de darle. O no, claro, hablamos de cristianos, ¿no? Los no cristianos pues menos van a entender eso. Pero ¿cuánta gente quiere acumular y acumular y acumular más dinero? Ya no saben ni cuánto dinero tienen. Y siguen acumulando. Esa es la avaricia. La maldad, bueno, es una perversidad original de hacer daño a los demás. ¿Cuánta gente quiere dañar a los demás? ¿Se da cuenta? A ver a quién perjudico. ¿Ya? A ver a quién puedo afectar, a ver cómo lo voy a hacer para que alguien hoy salga lastimado, ¿no? Es la maldad.
La envidia, o sea, codiciar lo que es de los demás. Desde allá en el Éxodo 20, ¿no? Los 10 mandamientos, no codiciarás. ¿Qué hacemos? Codiciar. Cuando yo envidio, no me contento con lo que yo tengo, empiezo a desear lo que es de otros, lo que no es mío. Eso es envidia, por supuesto. Homicidios, ya sabe usted, tratar de matar a una persona por cualquier conflicto, ese es el homicidio, por supuesto. Contiendas. ¿Cuántos pelean, pero en serio? Es una contienda. Se pelean mucho, pelean todo el día, pelean desde la mañana y por lo mismo todo el día. ¿Eso qué es? Contienda. Sí tenemos que aplicar que estamos en desacuerdo o tenemos que aprender a discutir, pero hay gente que siempre está peleando por todo y está peleando. Tenemos que decir, no, deja de pelear, no va a ser todo a tu gusto. Si eres una persona normal, habrá cosas que te gusten y cosas que no, pero no puedes estar con ese tipo de tendencia de contiendas. Engaños, habla de la mentira, ¿no? ¿Cuánta gente con una mala intención engaña? Dice una mentira, eso es un engaño, una mentira con mala intención. Malignidad es la maldad en el corazón de la gente. Voy a ver cómo voy a hacerle daño a los demás, ¿verdad? Murmuradores, o sea, hablar de los demás, ¿es pecado o no? Sí, porque si usted tiene algo con alguien, va y le habla del frente, y si no, no anda hablando con otros, porque eso es murmurar. Es que fulano es así, no sabes, y eso es murmurar. Yo no puedo murmurar, esto es un pecado. Detractores, es gente que transgrede las leyes, gente que busca la manera de no estar en lo legal, a ver de qué manera perjudicamos lo que se estableció, de qué manera hacemos que haya una anarquía. Los anarquistas están aquí, ¿verdad? Por supuesto. Aborrecedores de Dios, bueno, ya sabe usted, gente que odia a Dios. ¿Habrá gente así en el mundo? No, a Dios no lo quieren tolerar. Yo odio a Dios, yo estoy en contra de Dios. Estás en un pecado, tienes que buscar a Dios. Injuriosos, injuria es una ofensa violenta. ¿Habrá gente que es muy ofensiva? Eso es ser injurioso, hermano. No, es que yo sé discutir muy bien. Una cosa es discutir, otra cosa es ofender. Y esas personas son injuriosos, o sea, sí están lastimando a los demás. Soberbios. Soberbio es aquel que se cree mucho más de lo que es. ¿Habrá cuánta gente así entre nosotros, sabe? No solamente es, sino que se cree más. Dice, yo soy más, yo soy mejor, yo soy el mejor de todos. No hay nadie como yo. Cuidado, eres soberbio, según la palabra de Dios, ¿no? Altivos, o sea, altivo es desafiante. ¿Cuánta gente es altiva, no? Los que se ponen al tú por tú con una autoridad, ¿qué son? Desafiantes. Porque una cosa es que a una autoridad yo vaya y discuta, meto escritos, hago las demandas o lo que sea, pero no voy a estar tratando de ofender a la persona. Y hay muchas personas que sí son altivas. Inventores de males, otra vez, la mentira aquí aparece de varias formas, ¿no? Es gente que habla mal de los demás, cosas que no son ciertas. Yo te digo que esta persona hizo esto, es culpable, yo la vi. Y no es cierto, están inventando males, ¿no? Eso es un pecado grave que tenemos ahí, ¿no? Dice también, desobediencia a los padres. Oiga, ¿desobedecer a los papás es pecado? Pues sí, porque es la raíz del pecado. Empiezo a desobedecer a papá y mamá y mañana desobedezco al país y desobedezco a quien quiera. Entonces dice desde Éxodo también otra vez, honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando yo no obedezco a papá y mamá, es un pecado. Así que hoy los papás tenemos argumento con los hijos, ¿no? Aquí dice que es un pecado. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que obedecer. Hay que negociar, hay que platicar, hay que resolver, pero no puedes andar desobediente, porque a mucha gente le gusta la rebeldía, ¿no? La desobediencia ahí. Y dice también necios, o sea, no se convencen, siguen haciendo lo que quieren como siempre, son necios. Desleales, no tienen apego por nadie. Un desleal no tiene apego, no tiene respeto a quien debería tener respeto. Sin afecto natural, o sea, sin ni siquiera un sentimiento por mamá o papá, o por los hijos, o por el dolor de los demás. ¿Cuánta gente hoy no tiene afecto natural? Asesinan y como si no pasara nada, ¿no? Roban y hacen cosas tremendas y no les duele. Eso es estar sin afecto natural. Dios nos creó con una ternura natural. Tenemos que sentir el dolor de los demás. Tenemos que aprender a amar a los demás. Pero estas personas no tienen afecto natural. Implacables, o sea, descontrolados. ¿Cuánta gente hoy no se puede controlar? Y hay varias personas y tienen que venir juicios y cosas porque no le controlan. Y hermano, eso no es psiquiátrico, es emocional. Hay una persona a la que no le han enseñado a tener dominio propio, porque eso se enseña en casa. Tienes que callarte, tienes que limitarte, tienes que saber respetar a las autoridades, tienes que estar en esto, sin misericordia, dice ahí. O sea, no sienten el dolor de los demás en absoluto, no ayudan a nadie. Dice el versículo 32, la conclusión: quienes habiendo conocido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que se complacen con los que las practican. O sea, la complicidad en el pecado. Si la gente hace complicidad en el pecado, está mal. Dice, ay, es mi amigo porque me complace. No, no es tu amigo, es tu enemigo. Quien te complace en lo malo que haces es un cómplice y deberías de discernir que no te ayuda. Te gusta lo que esté así, pero no es el plan de Dios. Ahora, son 23 conductas de pecado aplicadas a nosotros, hermano. ¿Qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida? Decirle, Señor, esta parte, tal vez haya algunas conductas que ya no me dan mucho problema, pero hay otras que sí. ¿Por qué no en esta hora oramos, hermano? Decimos, Señor, queremos estar en tus manos. Yo le pido que se ponga de pie, por favor, y vamos a orar al Señor. Y si alguien nos visita primera o segunda ocasión, pues le invitamos a conocer de Dios. Aunque hoy el tema fue pecado, porque así está marcado, pero Dios tiene perdón, tiene oportunidad para usted. Y los que ya estamos en Cristo, hermano, pues que dejemos que Dios nos forme. ¿Qué querrá Dios formar en usted hoy? ¿Qué parte de su carácter todavía no tenemos? Yo creo que podemos orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero tener el carácter de Cristo. Vamos a orar al Señor y decirle, aquí está mi vida. Si usted quiere pasar al altar, en su lugar, donde usted quiera, vamos a orar personalmente. Señor, esta hora te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, que es perfecta y preciosa, Señor, y gracias por todo lo que tu siervo Pablo llegó a compartir en la iglesia de Roma hace ya 2000 años. Pero qué importante que el Espíritu Santo tuvo el tino, la certeza, como siempre, de dar la palabra que debe de ser dada. Señor, nosotros no tenemos excusa tampoco, porque te conocimos ya como Dios verdadero y te glorificamos a ti, te damos gracias a ti, pero la humanidad entera está en una condición opuesta. Mucha gente no quiere saber nada de Dios, mucha gente no quiere acercarse a Dios, piensa que es algo innecesario, o ellos piensan que no necesitan de estar en las cosas cotidianamente como nosotros. Hay mil pensamientos, Señor, pero nosotros queremos pedirte que estemos cada día viviendo el Evangelio. Si alguien hoy nos visita por primera vez o escucha el mensaje, que sepa que tú le amas y tienes un plan para cambiarle. Tú no quieres que siga viviendo así, tú no quieres que siga portándose así, porque esto es destructivo. No hay ninguna justificación para seguir en el pecado. Y los que ya estamos en Cristo, Señor, hay muchas cosas que tú quieres tratar con nosotros. Te pedimos que nos bendigas, que seamos todo lo opuesto a lo que es el pecado en nuestro corazón, que los mentirosos digamos la verdad, que los injuriosos hablemos con amor, que los altivos seamos humildes, y así podremos ir con los 23 pecados, dejando de hacer lo malo y aprendiendo a hacer lo bueno. Te pedimos que bendigas nuestra vida y que aún con los hijos y el esposo y en la casa compartamos este mensaje para que seamos perfeccionados, porque tú puedes hacerlo todo en Cristo Jesús. Te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios.